Números capítulo 12. Gloria al Señor. Números capítulo 12. Del versículo 1 al 4. Números 12 del 1 al 4. Esperamos que todos lo tengan para que le demos lectura a esta porción de la palabra de Dios. Números 12 del 1 al 4. La palabra del Señor dice así, vamos a leerlo unidos. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Puede tomar asiento, el que está a su lado, dígale, cuando Dios se va. Aleluya. Ya le dijo, cuando Dios se va. Oiga, en la vida hay situaciones muy difíciles. No sé ustedes si les ha tocado alguna vez despedirse de un familiar, ¿verdad? Y más si se va lejos o a un lugar donde no lo va a ver pronto o probablemente no lo vuelva a ver. Y es algo tan difícil pasar momentos juntos, momentos alegres, momentos felices. Y tener que despedirse es un dolor muy difícil de superar. Pero mucho más cuando perdemos a un familiar, es muy doloroso. ¿Cuántos de ustedes saben lo hermoso que es vivir con Dios? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado lo que es estar sin Dios, luego conocer al Señor, que Él viva con nosotros, vivir en Él. La Biblia dice que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye la voz y abre la puerta, dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Imagínense qué comunión, qué relación tan hermosa. Si tener amigos y convivir con ellos y comer juntos es algo hermoso, es motivante. Imagínese usted que pueda tener una relación con Dios al punto que usted puede hablar con Dios, usted puede platicar con Dios, usted puede sentir a Dios. Yo imagino qué hermoso han de haber sido los días o los años, porque la Biblia no registra el tiempo, que Adán pasó con Dios después de que fue creado. Imagínese, Adán se levantaba en las mañanas y a la hora que él quería le decía a Dios, ¿verdad? Elohim, ven tantito, necesito hablar contigo. Qué momentos en los que Adán puede encontrarse con Dios por allí en el bosque, en los árboles, y hola Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adán? ¿Cómo van los leones? ¿Cómo van los elefantes? ¿Cómo está todo? Porque Adán era encargado de cuidar todas las cosas. Y la Biblia no habla tanto de eso, ¿verdad? La Biblia es breve, solo 3 capítulos se registra de la creación de Adán, de la caída de Adán, pero hubo un gran tiempo. Y en ese tiempo pasaron cosas preciosas en la vida de Adán, en su comunión con Dios. Pero cuando Adán es enfrentado con Dios o por Dios, y Dios le dice, ¿sabes? Ahora te vas a salir del huerto y te vas a ir afuera a vivir. Y cuando quieras hablar conmigo, tu conciencia te avergonzará y tu pecado, tu desobediencia te separará de mí, y ahora ya no podrás hablar conmigo como antes. ¿Sabes? Si es triste y es difícil vivir sin Dios, es más difícil y más triste después de conocerlo, permitir que Él se vaya.
María, la hermana de Aarón, fue una mujer que estuvo cerca de Moisés. Desde que Moisés llega a manos de los egipcios, recuerden ustedes que de alguna manera Dios hace una obra especial para que la misma mamá de Moisés sea su nodriza, sea la mujer que lo cuide. Pero cuando Moisés llega a ser ya un joven, un adulto, dice la palabra de Dios que tenía contacto con María, su hermana. Y era María la que le revelaba el asunto de quién era él. Tú eres de nosotros, tú eres hebreo, tú no eres egipcio. Y cuando Moisés se enteró que él era hebreo, dice la palabra de Dios que él deseaba defender a los hebreos y peleó contra un egipcio, incluso le quitó la vida defendiendo a los hebreos. Lo que yo quiero que enfoquemos es que María conocía bien quién era Moisés, conocía bien el llamado de Dios sobre Moisés. Y María y Aarón fueron los hombres, el hombre y la mujer que siempre estuvieron cerca del ministerio de Moisés. Ellos vieron cómo Dios usó a Moisés con Egipto en las 10 plagas. Ellos sabían que lo que Moisés decía venía de Dios. Pero después de algún tiempo, María y Aarón se envuelven en un conflicto pecaminoso. Y dice la palabra de Dios que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. En unas versiones la palabra cusita aparece como mujer etíope, porque a las mujeres etíopes en el tiempo antiguo a los etíopes le decían cusitas. Tierra de Cus, eran cusitas, pero en realidad eran etíopes. Si usted consigue una versión más moderna, dice que la mujer, la esposa de Moisés, era etíope. Por lo tanto, no era hebrea. Pero ¿qué tenía que ver este coraje que surge en Aarón y María cuando después de tanto tiempo se ponen a analizar? Oye, ¿te diste cuenta que Moisés vive con un etíope? ¿Cómo va a ser que Dios habla a través de él si también habla a través de nosotros? ¿Por qué Dios hace tal cosa si él está mal, no? Es decir, le encontraron a Moisés un problema, un error, y murmuraron contra él. Entonces dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Entonces, en realidad, ellos tenían muchas cosas en su mente. Una, ellos pensaban o querían que Dios dejara de usar a Moisés y que nada más los usara a ellos. O querían también que Dios hiciera justicia, supuestamente ellos, dejando de hablar a través de Moisés, porque Moisés había tomado una mujer que era etíope, de otra descendencia o de otro país. Y aquel varón Moisés era muy manso. Bueno, mira, la Biblia nunca se equivoca, la palabra de Dios es perfecta. Si bien Moisés tenía una mujer etíope, Moisés tenía una cualidad muy especial y era la razón por la que Dios hablaba a través de Moisés. Y dice la Biblia que Moisés era muy manso, y dice más que todos los hombres que había sobre la tierra. No dice que había en Israel, no dice que había en los hebreos, sino dice en toda la tierra. Cuando Dios escogió a Moisés cuando nació y que lo dejó vivir, lo apartó y lo llevó a Egipto y lo dejó llegar a un adulto, a un hombre, y lo escoge y lo llama, era por una cualidad: era un hombre manso. Quiere decir que una persona mansa, ¿verdad?, es óptima para que Dios hable a través de él. Entonces Dios dice que Dios hablaba a través de Moisés porque era manso. El versículo 3 explica la característica que tenía Moisés por la cual Dios hablaba a través de él. Entonces Dios decide arreglar el problema. Entonces Dios, usted sabe que Dios es justo, ¿no? Y cuando hay una situación, la Biblia dice, bueno, pues en presencia de 2 o 3, llamen a esa persona, hablen con él. Y Dios, practicando estos principios de liderazgo, llama a los 3. Dios llama a María, a Aarón y a Moisés y los saca fuera del tabernáculo. Leamos el versículo 5, dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión
en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ven ustedes a lo que Dios desciende. Dios desciende a aclarar la situación que estaban confundiendo María y Aarón. Dios explica, miren, no solamente voy a seguir hablando a través de Moisés, sino que ahora mi forma de comunicarme con Moisés va a ser única. Amén. Ellos estaban pidiendo que ya Moisés no hablara palabra de Dios. Pero Dios aumenta la bendición sobre la vida de Moisés. Y dice, cuando habla a través de él, de cualquier profeta, le voy a hablar en visión o en sueño. Pero a Moisés no va a ser así. Él es fiel. Con él sabe cómo voy a hablar, dice el versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En esta mañana el asunto de Aarón y María es uno, pero yo lo quiero simplemente generalizar en el sentido del pecado. No importa cuál haya sido, aquí en el caso de ellos murmuraron en contra de Moisés, hablaron de él, hicieron mal, pero en cualquier caso, todo caso que sea pecado produce lo que dicen los siguientes versículos. Amén. Si bien el caso que registra el número 12 es el caso de la murmuración. Amén. Pero quiero que analicemos lo que Dios quiere decirnos hoy, porque hoy voy a tocar una parte que, mire, cuando Dios me estaba dando esta palabra, yo pude ver en mi espíritu que estas cosas que yo iba a decir hoy iban a hacer correr a dos espíritus, a dos demonios. Escúchelo bien. Cuando Dios me dio esta palabra, Dios me mostró dos demonios que salían corriendo en medio de la congregación. Así que lo que hoy voy a tocar es algo que es de edificación para la iglesia, pero que es algo que le vamos a poner en claro a Satanás. Amén. Porque la palabra de Dios es una arma forjada contra la cual nadie puede prosperar. Amén. Nosotros tenemos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que Dios vive con nosotros? Pero cualquier pecado que cometamos, escuche esto, porque hoy no es broma lo que voy a decirle. Cualquier pecado que cometemos provoca lo que pasó en los siguientes versículos. Dice en el versículo 8, cara a cara hablaré con él y claramente no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Oiga, mire, si es malo hablar contra un hombre de Dios, a veces no tenemos temor aún de pecar contra Dios mismo. Porque es pecado hablar de alguien, es malo, es una murmuración, caes en una maldad y Dios te va a juzgar. Pero sabe, todo pecado que hacemos es ofensivo, pero es peor a veces cuando contra mismo Dios murmuramos. Ahora que la Biblia lo relaciona y dice que cuando alguien murmura contra una persona, en realidad lo está haciendo contra Dios mismo. Entonces, es sumamente peligroso pensar que un pecadito pequeño, que una mini murmuración no afecta. No, te está destruyendo. Y tú no lo ves, pero te está matando vivo. Dice el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Entonces la ira de Jehová, oiga, mire, cuando Dios se pone su ira en un instante, suceden cosas terribles. Pero una de las cosas más tristes es que dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén. O sea, ¿por qué cosa? Yo quiero decir algo. ¿Por qué los creyentes o a personas que conocen la palabra de Dios se les hace tan fácil pecar sin pensar que están provocando que la ira de Dios se mueva sobre ellos? ¿Y sabe qué pasa? Dios se va. Oiga, ahora miren nada más lo sencillo. No adulteraron, no mataron, no robaron. O sea, lo que yo quiero llegar es, me dice usted, la magnitud de la maldad.
Si una simple murmuración causó que la ira de Dios cayera sobre ellos y que Dios se fuera, ¿qué causarán las demás cosas? ¿Qué causará el resto de las cosas que hacemos? Imagínese usted, dice el 10, y la nube se apartó del tabernáculo. Y ahora mira lo que pasa. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Al instante, María estaba bien. Pero al instante cuando Dios abandona, ella queda leprosa. Queda enferma. Ahora, qué curioso, hermano. Yo espero que usted también esto lo reciba tal como Dios me lo envió a mí. Pero qué curioso, usted no se da cuenta de algo. ¿Quiénes pecaron? Los dos, ¿verdad? ¿Y por qué nada más le queda leprosa a María? ¿Sabe por qué? Porque en la tradición hebrea o en la cultura judía o como usted quiera verlo, ¿quién era Aarón? Aarón era un sacerdote. Ahora, ¿quién era el que juzgaba a un leproso en el pueblo hebreo? Los sacerdotes. La Biblia dice que cuando había un leproso, lo traían al sacerdote. El sacerdote lo observaba y él determinaba si la condición era digna de que lo sacaran del pueblo. Entonces Dios, para ponerlos en una humillación, en un juicio más vergonzoso que nunca, pone leprosa a María y al sacerdote lo deja limpio para que él la juzgue a ella. Pero es que, ¿sabe qué? Al juzgarla a ella, se estaba juzgando él mismo porque él también había pecado. Entonces, qué tremendo como Dios, cuando Dios quiere arreglar algo, cómo Dios pone a la gente en evidencia. Facilito. Si Dios, bueno, yo los voy a sacar afuera a los tres. Del que hablaron y los que hablaron. Los puso enfrente allí a los tres. Entonces Dios dijo, bueno, esto va a estar así, así, así. Nos vemos. Se fue. Al irse él, quedó ella leprosa. Pero Aarón era sacerdote. Y si usted lee lo siguiente, dice la Biblia, que Aarón vio que estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío. Oiga, ahora le llamó Señor. No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Así que Moisés no se lo puso. Se lo pusieron ellos mismos. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. O sea, su piel toda fea. Que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Cómo estaría María? ¿Cómo estaría María que Aarón relaciona la condición de ella en su cuerpo, tal como cuando un niño nace sin vida y ya su piel está morada, está mal? No quede ella así. Ahora, mire Moisés la actitud. Moisés los perdona. Moisés dice, Moisés entonces clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Él la estaba perdonando, él no estaba tomando en cuenta eso, él lo estaba olvidando, pero no Dios. Pero no Dios. Usted dirá, pero si Dios perdona. Pero mira lo que pasa aquí. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? En la ley hebrea estaba que si alguien escupía a alguien en la cara, era inmundo por 1 semana. Fíjese. En la ley estaba escrito, o la cultura, o las leyes sanitarias, decían que a alguien al que le caía saliva en el rostro, quedaba inmundo por 7 días y tenía que purificarse y estar fuera del templo y no venir al templo ni nada, no acercarse al templo, al lugar santo, tenía que estar fuera, simplemente porque le había caído saliva en el rostro. Y Dios le dice, a ver, vamos a irnos a lo justo. Si a ella lo hubiera escupido su padre, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Como diciendo, si porque simplemente te cae saliva te pones inmundo, lo que ella hizo la pone peor. Si simplemente la saliva te contamina, te pone inmundo en aquel tiempo, pues lo que ella hizo merece lo mismo, que la saquen 7 días. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Mire lo que causa el pecado. No puede avanzar el pueblo por el pecado de una persona.
Lo que yo quiero decir hoy es, las cosas que haces en lo oculto, las cosas que decimos en lo secreto, Dios las sabe. Y hay de ti que te atrevas a hablar en lo secreto y te atrevas a pecar pensando que nadie te ha visto y que nadie te escuchó. Porque el juicio de Dios va a caer sobre tu vida. Y Dios te va a sacar en público. Y Dios te va a llamar afuera y te va a poner afuera a Dios y tu pecado va a salir a flote. Y se va a saber quién eres y qué haces. Porque estar en la casa de Dios y venir aquí a ser parte del pueblo de Dios no es un juego. Usted viene a la casa del Señor, usted es parte de la congregación y Dios lo incluye a usted en el pueblo de Dios. María era parte del ministerio de Moisés. Y no es cosa sencilla que la gracia de Dios esté sobre tu vida y te use y esté contigo. Es lo que queríamos antes. Cuando veníamos recién llegados a las cosas de Dios, decimos, Señor, úsame, dame un don. Y ahora que lo tenemos, se nos hace fácil jugar con el don de Dios y hablar de quien queremos y hacer lo que queramos y pecar y hacer lo otro. Ahora te voy a decir algo, pobre de ti, que la gloria de Dios se aleje de tu vida, porque vas a sentir lo que es vivir sin Dios a la manera que Él juzga. Porque María no sabía lo que era estar sin Dios después de haberlo conocido. Pero cuando María se fue 7 días sola por el monte, allá a caminar solita, a dormir en el monte 7 días, y con lepra encima. Ahora yo creo que cuando los 7 días se cumplieron y ella volvió, ya volvió limpia. Pero mientras tanto estar 7 días durmiendo incómodo, que no puedes acostarte, que no puedes sentarte, que no puedes disfrutar ni la vida tan siquiera. Ese es el juicio de Dios. Cuando Dios te acorta la felicidad, cuando Dios te quita el tiempo que pasabas bien, cuando Dios te deja en un momento que no puedes disfrutar la vida, que no puedes ni dormir, en una etapa en la que te sientes incómodo, en la que todo te molesta. Usted imagínese para acostar y dormirse con la piel con lepra. Esa mujer no durmió los 7 días, no comió los 7 días, no sonrió los 7 días. Porque ni el rostro podía mover. Todo por una cosa. Por juzgar mal. Imagínese usted cuando pecamos lo que sucede. Dice la Biblia que el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. El problema más difícil es que lo que hacemos afecta a toda la congregación. Oye, íbamos todos caminando, ¿no? Usted imagínese todo el pueblo marchando y de pronto todos quieren caminar y no pueden. No pueden avanzar porque hay algo. No pueden caminar, no pueden pasar de allí porque hay algo en el pueblo que detuvo. Es que uno se quedó atrás y como el pueblo no puede irse, tenemos que esperar a todos. Como pueblo de Dios lo que queremos es que todos caminemos juntos y si alguien se tropieza y cae, tenemos que esperar hasta que se levante para continuar. Amén. Entonces aquí vemos la actitud de ellos dos. Nosotros vemos lo que hace María y lo que hace Aarón. Y vemos entonces que, mire, cuando ciertas personas participan juntas en un acto de desobediencia, ¿sabe cuál es la clave para saber que están ellos ahí involucrados en eso? Porque entre ellos mismos sale el problema. Es como los que entre 4 roban un banco. Fíjese, les pongo el ejemplo. Roban un banco los 4 y contentos andan compartiendo el botín y todo. Pero de pronto en una cantina celebrando se pelean. Y ya con el alcohol y el enojo se les sale. Y tú fuiste el que propuso el robo del banco. No, cállate, no digas nada. Sí, tú fuiste. Y se destapan ellos mismos que ellos fueron. O sea, ¿a quién encaró Dios para que se descargara el problema? ¿A mismo Aarón? O sea, no usó a otro. No le dijo Dios a Moisés, míralo, lo que hicieron. No, solitos ellos dos. Mismo Aarón estaba enfrente de María, la vio leprosa y dijo, mira, ella está leprosa ahora. Nosotros hemos actuado, dice aquí el texto. Dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Quién lo reconoció? Aarón. Y habló en plural, hemos pecado. Pero ¿a quiénes confrontó Dios? A los mismos que habían participado. Amén. Vamos nosotros a cuidar que no hagamos que Dios se vaya.
Porque si nuestras malas actitudes y nuestra desobediencia provoca que Dios se levante, algunos van a parecer leprosos. Y no hablo de lepra física, hablo de consecuencias espirituales. Amén. Y lo que menos queremos en estos últimos días es que la iglesia deje de caminar. Es lo que menos necesitamos ahorita, eso no queremos. Lo que queremos es que la iglesia siga caminando. Amén. Que siga normal. Pero el que peca, el que desobedece, como el que lo acompaña, el que lo apoya, el que lo cuida, el que lo cubre, todos se involucran. Y eso es algo que Dios va a juzgar. Amén. Porque una de las cosas es que Dios no va a ver, dice la Biblia aquí, y lo oyó Jehová, dice en el versículo 2. Ellos hablaron, dice, y lo oyó Jehová. Y cuando Dios lo oyó, le dijo Dios a Moisés y a Aarón, vengan ustedes tres para acá. Quiero hablar con ustedes. Pero entonces Dios le dice a María y a Aarón, mira, yo cuando quiera hablar con un profeta le voy a dar sueños o revelaciones. Pero con Moisés no va a ser así. Con él voy a hablar cara a cara. O sea, las consecuencias son que Dios se vaya. No hagas que Dios se vaya, se levante de tu vida. Esa es la palabra de Dios. Y se fue. Dice el verso 9. Entonces el ángel de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y María quedó leprosa. Amén. Yo solamente le pido una cosa a Dios. Digo, Señor, si tú pudieras evitar irte, no te vayas. Pero si es necesario que para que tú hagas la obra y tú hagas las cosas justas y rectas, que tu ira al Señor se manifieste y tú te levantes. Amén. Después de todo el Señor va a hacer algo, va a purificar, va a limpiar y volverá a marchar el pueblo. Amén. Mas hay por aquel que la marcha se detenga.